buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 9º programa de esta nueva serie de conferencias de noviazgo, matrimonio, divorcio, antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. El segundo tema bíblico más importante que todo predicador debería enseñar correctamente a la Iglesia y a la sociedad. Muchas gracias por seguirnos. Es usted muy valiente. En verdad le digo, estimado oyente, estudiar estos temas por momentos es solo para valientes, solo para constantes, solo para estudiosos, solo para preocupados, no para todo el mundo, porque al mundo no le interesa la verdad de este tema. Estos temas llevan mucho estudio técnico y la gente no está por la labor de estudiar. A la gente no le gusta este tema. La gente quiere temas fáciles, sensacionalistas, escatológicos, de prosperidad, motivación, amor. Y les gusta escuchar a los lobos que apoyan su pecado. En estos temas del divorcio, todo el mundo prefiere poner su confianza en el pastor que defiende el divorcio y el recasamiento y no romperse la cabeza con estudio bíblico. Se supone que su predicador debe decir la verdad de parte de Dios. Pero ahí está el doble problema. Primero, la falsa confianza de la gente en pastores sin confirmar lo que ellos dicen. Y segundo, a la vez, creen que todo predicador es de Dios. Estos son los dos grandes errores del vulgo que siguen a los divorcistas. Ni los predicadores divorcistas son de Dios, ni usted debería poner su confianza ciega en ningún predicador, ni siquiera en nosotros, sino que Dios le manda a usted que examine, compare y filtre nuestra posición teológica en cuanto al tema, comparado con lo que dicen los divorcistas y con lo que dice la palabra de Dios. Sea bereano. Ahora, razone esto. Si Dios odia el divorcio, es ridículo que esta gente diga que Dios permite el divorcio o que hay excepciones para el divorcio. Es pura lógica. Si en toda la Biblia no vemos ni un solo divorcio, es ridículo pensar que Dios permite el divorcio. Es pura lógica. Y si la Biblia dice que el pacto matrimonial y la promesa de fidelidad son dos candados hasta la muerte, es ridículo buscar y rebuscar salidas para el divorcio y el recasamiento. Es pura lógica. La única razón por la cual la gente se salta estas tres razones es sencilla, es porque la gente no es cristiana. Un cristiano no se divorcia el pagano, pero no el cristiano, porque Cristo nunca se divorció de su iglesia, y un cristiano debería seguir el ejemplo de Cristo. El que se divorcia es un inconverso, es simplemente religioso, es un perdido, es un impío que se llama cristiano y está metido en una iglesia, es un engañado. Pero el verdadero cristiano no se divorcia, ni pone el divorcio, ni firma el divorcio. El convertido, el salvo, salva su pacto, respeta su promesa y no ofende a Dios con el divorcio. Nadie puede contra estas tres razones. Primero, Dios odia el divorcio. Segundo, no vemos ningún divorcio en toda la Biblia. Y tercero, la muerte es el único motivo de recasamiento. Punto. No hay ninguna puerta llamada divorcio contra estos tres pilares teológicos. Todo lo demás es rebuscamiento, retorcimiento de la Escritura o, como dice el lenguaje popular, es buscarle 5 pies al gato. Por eso, estimado oyente, hoy estudiaremos otros temas más que usan los divorcistas para defender el divorcio y el recasamiento del divorciado. En otras palabras, para tener una nueva cama. Animales. Su Dios está debajo del vientre. Estamos completamente convencidos que detrás de todo divorcio y de todo deseo de recasamiento solo hay otra razón más aparte de ser un perdido. El deseo de tener una nueva cama. Punto.
Que nadie nos venga con el cuento de que se recasan para estar acompañados. Eso es una excusa bonita y elegante para tener una nueva cama. Y si usted dice que no es así, está mintiendo. Es más, si usted se casa solo por estar acompañado, lamento decirle que usted tiene que darle cama al otro cónyuge, le guste o no le guste. Si no quiere cama, no se case, porque el casamiento le obliga bíblicamente a tener cama. El casamiento es permisividad bíblica y obligación para la sexualidad, dice la Biblia. Así que si usted solo quiere estar acompañado, no se case, porque el otro cónyuge querrá cama. Y si ambos no quieren cama, no se casen, así de sencillo. Si usted se casa por estar acompañado, pero el otro quiere cama, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a negar? Si se niega, es pecado. Porque casarse es exactamente igual que decir, acepto la cama. Ahora, si usted quiere estar acompañado, no necesita casarse, ni tampoco meter a nadie en su cama. Si quiere tener compañía, puede tener un grupo de personas, un club, visitar a la familia, hacer amigos, invitar a la gente a su casa y un largo etcétera. Pero no necesita casarse para estar acompañado. Punto. Ahora, toquemos otro tema importante antes de entrar de lleno en los temas de estudio de hoy. Permítame reflexionar con usted algo más. Cuando uno lee superficialmente los pasajes que usan los divorcistas para defender el divorcio, cuando uno los lee sin detenerse mucho, parece que dicen lo que ellos dicen. Pero cuando analizamos el texto y contexto de forma detallada y con cuidado, vemos que los textos dicen todo lo contrario, que no hay permisividad para el divorcio ni para el recasamiento del divorciado. Hemos demostrado precisamente esto la semana pasada con Jeremías capítulo 3, versículo 8. Ese pasaje leído a la ligera por un lobo, vimos que parece que Dios se divorció de todo Israel, pero... Al analizar y estudiar con cuidado el texto y contexto, hemos visto que es todo lo contrario, que Dios no se divorció de todo Israel. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué parece que hay dos opciones? ¿Por qué parece que la Biblia se contradice? ¿Cómo algo que parece se convierte en todo lo contrario? ¿Por qué cuando usted escucha a un lobo divorcista le parece muy convincente y su sentir es estar de acuerdo con su argumento? Pero cuando nosotros argumentamos bíblicamente demostrando lo contrario, ¿hay rechazo de su parte a lo que decimos? ¿Por qué? Bueno, nuestra respuesta pastoral es esta. Primero, creemos que Dios ha diseñado intencionadamente esto así para diferenciar los necios de los sabios, los simples de los estudiosos, los que buscan la verdad de los que creen en la mentira. Digamos que es como un filtro, y eso lo vemos precisamente con las parábolas. Las parábolas eran filtros para la gente, para ver el que busca del simplón, y en este caso es igual. Segundo, cuando analizamos el texto, el contexto y la coherencia bíblica, nos damos cuenta, estimado oyente, que la apariencia no es el verdadero significado de las cosas. Hay que estudiar, hay que meterse en las profundidades de la palabra de Dios. ¿Comprende el tema? Por eso es necesario hacer un estudio expositivo detallado de cada tema para que no le engañen. Por ejemplo, con el diezmo, el sábado, la oración de fe, las lenguas, el que tiene que congregarse, el ayuno y en este caso el tema del divorcio. Hay que estudiarlo bien para no ser engañados. Bien, habiendo dicho esta intensa introducción, vayamos entonces ya a los temas de hoy y lo haremos como siempre punto por punto para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer tema de hoy. El siguiente argumento que explicaremos y derribaremos hoy es la manipulación que hacen los divorcistas usando Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2 para defender que en la Biblia hay autorización para el divorcio, pero veremos que este pasaje no defiende el divorcio. Precisamente este pasaje es el típico pasaje que, leído superficialmente, como decíamos antes, parece que hay divorcio. Pero cuando lo estudiamos, vemos que no hay divorcio.
Usted puede encontrar en la red montones de predicadores que usan Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2, sobre todo entre los rabinos, para justificar el divorcio. Pero. Punto número 1. Lo primero que hay que tener en cuenta de este pasaje de Deuteronomio capítulo 24 es que pertenece al antiguo pacto, por lo tanto está abrogado, está anulado, no está vigente en el tiempo presente. No es un pasaje para la iglesia, no es un pasaje para el cristiano, era un pasaje solo para Israel y solo para los judíos. Por lo tanto, es un error tomarlo en cuenta para defender el tema del divorcio actualmente. Hebreos capítulo 7, versículo 18 dice: queda abrogado el mandamiento anterior, refiriéndose al antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí lo tiene. Hebreos capítulo 8, versículo 7 dice: si el primer pacto hubiera sido sin defecto, entonces no se hubiera procurado hacer un segundo pacto. Es pura lógica. Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice: al hablar del nuevo pacto, eso muestra que se ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está desaparecido. Contundente. Y Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, hablando del Hijo, el Hijo quita lo primero, es decir, el antiguo pacto, para establecer esto último, es decir, el nuevo pacto. ¿Ve? Ahí lo tiene. El antiguo pacto está abrogado, por lo tanto, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2 no vale para nosotros en el día de hoy. Punto número 2. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2 era una ley solo aplicable del hombre a la mujer, no de la mujer hacia el hombre. Por lo tanto, no es una ley universal de divorcio. Si fuera una ley universal de divorcio, la mujer también podría aplicarlo al hombre, pero no es así. El texto de Moisés habla solo del hombre aplicando esa carta de despido a la mujer. Por lo tanto, no es una ley de divorcio. Punto número 3. Entonces, ¿qué es? Bueno, esta ley fue diseñada para los hombres perversos, impíos y de duro corazón que vivían en medio de Israel, como Jesús lo dijo en su día, fue dada para los de duro corazón. En otras palabras, era solo para los perdidos que vivían en Israel, no era para el hombre de Dios. Esta ley fue diseñada para proteger a la mujer de ser asesinada por su marido impío, que ya no quería estar con ella. Entonces, para evitar matarla y así irse con la otra, Dios diseñó una salida, una protección a la mujer. Si tu esposa ya no te agrada, escríbele en una carta la razón por la cual no te agrada y déjala libre. ¿Cuál era el problema que estaba surgiendo en el pueblo de Dios? Pues sencillo. El inconverso judío, el perdido, el de duro corazón, como dijimos antes, que ya no amaba a su esposa, ni le importaba Dios, ni tenía temor de Dios, y le gustaba otra mujer, para poder estar con ella, necesitaba tener cuidado, porque si lo veían andar con otra mujer, entonces lo acusarían de adulterio y lo matarían. Entonces, para librarse de ser matado por andar con otra, los perversos duros de corazón buscaban una solución muy fácil e ingeniosa para deshacerse de sus esposas y entonces unirse a la otra mujer. Sencillamente planeaban matar a su esposa para quedar viudo y una vez muerta, el perverso quedaba libre para casarse con la otra. ¿Entiende el tema? Por eso esa ley era para proteger a la mujer para no quedar desamparada y en peligro de ser asesinada. Le pongo 2 ejemplos que haría un marido para librarse de su esposa. Por ejemplo, si el marido malo quería deshacerse de su esposa, cuando la mujer iba sola a buscar agua al pozo, ahí tenemos el caso de la samaritana que fue sola, el perverso marido pactaba con sus amigos aparecer en el pozo, tirarla al pozo y luego decir que su esposa se había caído al pozo y así quedar libre para casarse con la otra. Esa era la perversión de los duros de corazón. Para que esto no sucediera, Dios diseñó Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2, para proteger a la mujer de ser asesinada. Otro ejemplo. Si el esposo sabía que su esposa iba al monte a buscar madera, el perverso pactaría con sus amigos matarla.
y luego, al estar muerta, decir que fue una fiera que la mató y así quedar libre para casarse con la otra. ¿Entiende el tema, estimado oyente? Eso pasaba en Israel con los duros de corazón, con los perdidos. Por eso Dios, viendo esta perversión de los duros de corazón que nombra a Jesús, Dios dio esa ley de permisividad de dejar libre a la mujer para que el marido malo no la mate. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2 no es una ley de divorcio, como dijimos antes. Es una ley amorosamente diseñada por Dios para proteger a la mujer del marido impío. Y esto que decimos lo confirma 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. La ley, refiriéndose a la ley de Moisés, no fue dada para el justo, ¿ve? Lo que decíamos antes, sino para los transgresores desobedientes, los impíos, ahí tiene, los de duro corazón, los parricidas, los matricidas y los homicidas. ¿Ve? Ahí lo tiene. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2, que los divorcistas utilizan para justificar el divorcio, en realidad era una ley dada para evitar que los homicidas mataran a sus esposas para irse luego con otra. Por lo tanto, jaque a los divorcistas que usan Deuteronomio capítulo 24, 1 y 2 para defender el divorcio. Punto. Punto número 4. Ahora, entonces, cualquiera podría decir, pastor, entonces, qué fácil era divorciarse en el pueblo de Dios. Solo había que inventarse algo, llamémosle indecente, escribir eso en el documento y así quedar libre de la esposa. Qué fácil era. Bueno, no se entusiasme tanto, estimado oyente divorcista, no sea superficial, no sea ligero, como dijimos al inicio. Porque Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2 no es tan fácil si se pone a analizar el tema. Para dar una carta de repudio, el esposo debía dar una razón convincente, con pruebas y evidencias por la cual despedía a su esposa. No era tan fácil. Y no solo eso, sino que esa razón que daba para despedirla tenía que tener 2 o 3 testigos, porque la Biblia decía en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 que por el testimonio de 2 o 3 testigos se debía dilucidar todo juicio. Por lo tanto, el marido malo, el de duro corazón, tendría que tener una buena razón y 2 testigos para demostrar ante los jueces de Israel que debía despedir a su esposa, y aquí viene el problema. Si, por ejemplo, el marido argumentaba en esa carta que ella no cocinaba bien, él tenía que justificarlo. Si él decía que su esposa tenía alguna conducta indecente, por ejemplo, ser sucia, desordenada, irrespetuosa o incluso inmoral también, él debía ante todo demostrarlo y segundo debía aportar como testigos a los amigos de la familia, a los familiares, a los vecinos, etcétera, etcétera, que confirmaran su denuncia. Y si no había acuerdo, si no había testigos, si no había evidencia, no se le daba el despido a la mujer. Por eso decimos que no era tan fácil divorciarse como es hoy. Por otro lado, si después de presentar argumentos falsos para el repudio y le era denegada la carta de repudio al varón, y al tiempo la esposa aparecía muerta, era evidente que él la había matado, y entonces al que matarían sería al esposo por asesino. Por eso decimos que no era tan fácil divorciarse en el tiempo de Moisés como lo es hoy. Así que, por todo esto dicho, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2 no es un pasaje que sirva para justificar el divorcio y menos en el día de hoy. Así que, una vez más, jaque a los divorcistas. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del segundo tema de hoy. El siguiente tema que repasaremos son cada una de las otras excusas modernas para el divorcio. En programas anteriores ya hemos visto que el adulterio o la infidelidad no es motivo de divorcio. Pero tampoco el abandono del hogar es motivo del divorcio, ni la violencia, ni ninguna otra razón. Sencillamente porque si usted se considera religioso, temeroso de Dios, incluso asiste a la iglesia y cree en la Biblia como palabra de Dios, entonces usted está atado ante Dios por 2 candados.
el candado del pacto matrimonial que hizo ante Dios, y está atado también a su cónyuge por el candado de la promesa de fidelidad que usted le dio el día del casamiento. ¿O es que acaso no se acuerda de eso? ¿No se acuerda que usted dio una palabra de fidelidad por siempre a su cónyuge? Ese es el gran problema de la gente, que no le importa el pacto ante Dios, aunque se llamen creyentes, y se olvidan de que el día del casamiento dieron una promesa, y esa promesa debe cumplirla aunque el otro no la cumpla. Si usted no cumple su promesa, usted es un mentiroso. El hecho de que el cónyuge malo no haya sido fiel a la promesa, eso no le permite a usted incumplir su promesa de fidelidad. La gente y los pastores se saltan el tema de la promesa a la ligera, argumentando que como el otro cónyuge fue infiel, entonces uno ya tiene derecho a saltarse la promesa. Usted tiene el deber moral de cumplir cada palabra que ha dado. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 37. Que vuestro sí sea siempre sí, y vuestro no sea siempre no. Y todo lo que va más allá de esto es del diablo. Así que si usted no cumple su palabra, es un mentiroso y está haciendo lo mismo que su padre, el diablo, el autor de la mentira. ¿Se da cuenta de la gravedad del tema, estimado oyente? La promesa solo se termina con la muerte del cónyuge. Por lo tanto, si su cónyuge ha sido adúltero, sicario, homosexual, ha abandonado el hogar, es asesino, es psicópata, está en la cárcel de por vida, es violento, tiene una enfermedad terminal, está en coma o lo que sea, usted está atado a su cónyuge para toda la vida por el pacto y la promesa. Si no, no haberse casado. Ahora no puede divorciarse. Punto. Una palabra es sagrada. Si usted no la cumple, usted no vale nada. Se lo repito, una palabra es sagrada. Y si usted no la cumple, usted no vale nada. Ahora, para terminar este tema, escuche y razone el poder del silogismo. Mírelo en pantalla. Primera premisa. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Segunda premisa. No cumplir una promesa es mentir. Conclusión. Si usted no cumple su promesa matrimonial, usted es hijo del diablo. A ver si puede refutar este argumento. ¡Jaque a los mentirosos divorcistas recasados! Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del tercer tema de hoy. El siguiente tema que analizaremos para derribar a los pastores divorcistas es el argumento histórico bíblico de matrimonios en la Biblia. Al analizar siglos de historia bíblica, desde el origen mismo del matrimonio, incluso en matrimonios difíciles, donde hubo pecado grave, incluso adulterio, nunca hubo divorcios en esos matrimonios. Esta es una auténtica bofetada a los divorcistas. No hay ni un solo matrimonio divorciado en toda la Biblia. Se lo repito, no hay ni un solo matrimonio divorciado en toda la Biblia. Cuando analizamos la historia bíblica con honestidad y sin retorcimiento argumental moderno, descubrimos un hecho tan contundente, que derriba por completo la doctrina de los pastores divorcistas por muchos argumentos que ellos den. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe ni un solo matrimonio que haya terminado en divorcio. Ni uno, ni un caso, ni un ejemplo, ni una excepción. La historia bíblica es un testimonio continuo de matrimonios que enfrentaron pecados graves, enfrentaron traiciones, conflictos intensos entre ellos, injusticias reales, y aún así nunca se disolvió el pacto matrimonial entre ellos. Este dato histórico es devastador para quienes intentan justificar el divorcio y el recasamiento del divorciado. Si Dios hubiera querido enseñar que el matrimonio puede divorciarse, Dios hubiera dejado casos concretos de divorcio en su palabra para tomar ejemplo. ¿No cree? Dígale a su pastor que le muestre algún caso concreto de un matrimonio divorciado en la Biblia. Si Dios es un Dios divorciado y si hay una puerta llamada divorcio, ¿dónde hay entonces matrimonios divorciados que hayan seguido el ejemplo de Dios o hayan entrado por esa puerta llamada divorcio? ¿Dónde? La Biblia está llena de matrimonios difíciles,
tensos, rotos, heridos, contaminados por el pecado, incluso por adulterio, como dijimos antes. Pero en ninguno de ellos Dios ordena, aprueba o sugiere el divorcio. La ausencia total de divorcios en la Biblia, en sí misma, es una enseñanza contundente contra el divorcio y el recasamiento del divorciado. Así de sencillo. La Biblia registra guerras, asesinatos, idolatría, incesto, traiciones, adulterios, violaciones, poligamia, injusticias, abuso de poder y toda una lista de más de 100 pecados que hemos puesto en el canal, pero, no registra ni un solo divorcio. ¿Se había fijado en esto, estimado divorcista? ¿Qué nos dice entonces esto? Pues sencillo, que la historia bíblica es la muestra irrefutable que demuestra que la fidelidad matrimonial no depende de la perfección del cónyuge, sino de la permanencia fiel al pacto y a la promesa. Veamos algunos casos. Adán y Eva enfrentaron el pecado más devastador de la historia humana, la caída. Eva desobedeció, arrastró a su esposo al pecado, introdujo la muerte en el mundo. ¿Hubo divorcio? No. Dios los disciplinó, pero los mantuvo unidos. La Biblia no habla de divorcio. Era una buena razón, pero no lo hubo. El primer matrimonio sobrevivió al peor pecado imaginable. Luego tenemos a Abraham y Sara que enfrentaron mentiras, incredulidad, manipulación de Sara, debilidad de Abraham, celos, abuso emocional, adulterio y un hijo ilegítimo con otra mujer. ¿Hubo divorcio? No. Se mantuvieron unidos hasta la muerte. Y Abraham solo se casó después de la muerte de Sara. No se divorció de ella por incrédula, o por mandona, o por inducirlo al adulterio. Así que, jaque a los divorcistas. Otro ejemplo. Jacob y Lea vivieron un matrimonio marcado por el engaño, la falta de amor, la competencia enfermiza entre hermanas y un hogar dividido. ¿Hubo divorcio? No. Isaac y Rebeca. Hubo engaño por el tema de la herencia. Hubo favoritismo de ella hacia Jacob. Hubo manipulación nada más ni nada menos que de la sagrada primogenitura. Un tema muy grave. ¿Hubo divorcio entre ellos? No, no hubo divorcio. Veamos ahora el caso de Job y su esposa. Job no se divorció de su esposa a pesar de que ella había blasfemado contra Dios. Esa podría ser una razón suficiente para divorciarse de ella por diferencia de fe y mala mujer. Incluso ella, fíjese lo que le digo, incluso ella, a pesar de ser una mujer mala, ella no se divorció por la ruina total de su esposo y la enfermedad de su esposo. ¿Se había dado cuenta? Al menos fue lo único bueno que hizo la mujer de Job. ¿Hubo divorcio entre ellos? No, no hubo divorcio. Y para rematar, tenemos a Oseas y Gomer, que representan el caso más extremo de un matrimonio. Ahí hubo adulterio repetido, abandono del hogar, prostitución voluntaria, falta de amor de ella y un largo etcétera. ¿Hubo divorcio? No. Oseas, como siervo de Dios, permaneció fiel como hombre, símbolo de la fidelidad de Dios hacia Israel. A ver cuántos pastores de hoy imitan a Oseas. Y así podríamos seguir y seguir con más matrimonios. Pero se nos haría muy largo el tema. Los ejemplos dados son suficientes para derribar a los divorcistas. La historia bíblica es un muro impenetrable contra el divorcio. Los pastores divorcistas no pueden mostrar un solo ejemplo bíblico de divorcio de un matrimonio concreto. No existe. Y si no existen casos de divorcios de hombres de Dios y de matrimonios de Dios, entonces no puede ser una doctrina sana, es pura herejía. La doctrina se construye sobre lo que Dios aprueba y sobre la evidencia, y no sobre lo que el hombre desea o sobre las artimañas doctrinales. La historia bíblica grita una verdad que los divorcistas quieren ignorar. No hay ni un solo divorcio en toda la Biblia. ¡Jaque a los herejes divorcistas del diablo! Y entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del último tema de hoy. El martillo doctrinal contra los divorcistas es Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3.
Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 tiene una fuerza lógica y teológica indestructible. Es uno de los textos bíblicos básicos y directos para derribar el divorcio, a los divorcistas y a los que defienden el recasamiento del divorciado. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 es contundente. Es el pasaje más deliberadamente ignorado por los pastores divorcistas y también manipulado. Y no porque sea un pasaje oscuro o difícil de entender, no. Es tan claro que lo entiende un niño, sino porque ese pasaje es demasiado contundente y claro contra los divorcistas. Si un pastor divorcista lee en su iglesia este pasaje, lo echan del pastorado. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 es tan directo, tan contundente, tan absoluto, tan radical, tan claro, que destruye de raíz cualquier intento de justificar el divorcio y el recasamiento mientras el cónyuge vive. El texto presenta una verdad universal absoluta, estimado oyente. Ahí hay una verdad absoluta, aplicable a todos los que se llaman creyentes, hombres y mujeres, mujeres y hombres, en todos los tiempos y en todas las culturas. La máxima teológica de este texto es: el matrimonio solo se rompe con la muerte. Si alguien se une a otra persona mientras su cónyuge vive, comete adulterio. Punto. Irrefutable. Ahora, como el texto es tan claro, tan evidente, los divorcistas no se iban a quedar con los brazos cruzados y callados. No. Así que necesitan inventarse algo para eludir este pasaje. Los pastores divorcistas intentan torcer este texto diciendo, por ejemplo, que Pablo solo está hablando de la ley judía. Pero eso es falso, y lo demostramos con esto. Primero, porque Pablo nombra a gentiles y a judíos en la carta a los romanos. Romanos capítulo 11, versículo 13 dice: «A vosotros los gentiles les hablo». Aquí Pablo demuestra que se dirige a la parte gentil de la iglesia de Roma. Por lo tanto, jaque. Segundo, la carta a los hebreos es explícitamente solo a los judíos, por eso no se nombra nunca a los gentiles, pero no sucede así con la carta a los romanos, por lo tanto, jaque a este argumento divorcista. Tercero, porque el texto no dice la ley de Moisés, sino que dice la ley del marido, es decir, la ley universal del matrimonio. Pablo no dice, en la cultura judía la mujer está sujeta. No, eso no lo dice. Él dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. En otras palabras, la ley del marido es la ley del matrimonio, como dijimos antes. Otro de los argumentos divorcistas es que dicen que Pablo solo está usando una ilustración, como si usar una ilustración le quitara fuerza al contenido del pasaje de esa ilustración. Es cierto que Pablo está usando una ilustración para hablar de la ley que ata al hombre, pero esa ilustración de Pablo ahí cumple dos funciones. Primero, la de ilustrar cómo el hombre está atado a la ley mientras vive, pero a la vez, el Espíritu Santo nos recuerda otra doctrina, la doctrina del matrimonio. Dos enseñanzas en un pasaje. En este caso tomamos la enseñanza del matrimonio. No tomamos el tema de la ley que ata al hombre, pero el ejemplo es, de la misma manera que el hombre está atado a la ley mientras vive, así sucede con la ley del matrimonio. Los cónyuges están atados de por vida hasta la muerte. Eso es lo que está enseñando Pablo. La ley de Dios y el matrimonio atan hasta la muerte. Pablo dice que la mujer está sujeta al marido mientras vive. No dice mientras se lleven bien. No dice mientras haya compatibilidad de caracteres. No dice mientras no haya adulterio. No dice mientras no haya abandono. Dice mientras el cónyuge vive. Toda mujer que me escucha, si su marido vive, aunque haya sido infiel, perverso, ladrón o lo que usted quiera, usted está atado a la ley de su esposo mientras vive. Y lo mismo al revés. Si su esposa ha sido infiel y aún vive, aunque se haya casado con otro, usted está atado a ella por siempre mientras vive y no puede recasarse. Si el matrimonio pudiera romperse por infidelidad,
Este pasaje de Romanos capítulo 7 era el momento ideal para decirlo, porque Pablo era, antes de la conversión, fariseo defensor del divorcio. Pero Pablo no dice nada aquí del divorcio. Era la ocasión ideal, pero la prueba de que él no creía en el divorcio es este pasaje donde no dice nada del divorcio. Por lo tanto, Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 destroza la idea de que el divorcio o el adulterio permite a la otra persona casarse de nuevo. Pablo dice de forma redundante que solo si muere un cónyuge no hay adulterio al recasarse. Solo si muere el cónyuge puede casarse. Y luego lo vuelve a repetir en otras palabras y dice que si una persona se une a otra mientras el cónyuge vive, será llamada adúltera. Así que usted, estimado oyente, si se ha recasado estando aún vivo su cónyuge, usted ha cometido adulterio y le espera la condenación eterna, excepto que se convierta por medio del Evangelio. Repasemos algo. Mateo capítulo 19, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 11 y 39. Y Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 están en perfecta armonía para derribar a la secta de los divorcistas. Mateo dice que la infidelidad no es causa de divorcio. Primera de Corintios 7 dice que solo puede separarse. Y separarse no es divorciarse. Y Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, junto con Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39, léalo, dicen que solo la muerte permite el recasamiento. Estos tres pasajes son la regla general, universal y absoluta del tema contra el divorcio, contra el recasamiento del divorciado y contra los pastores lobos divorcistas. Ahora, antes de terminar, apliquemos nuevamente el silogismo racional en Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3 y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. El silogismo es este. Primera premisa: el matrimonio solo se rompe con la muerte del cónyuge. Segunda premisa: solo después de la muerte de un cónyuge puede usted volver a casarse. Tercera premisa: si alguien se une a otra persona mientras su cónyuge vive, comete adulterio. Conclusión: todo recasamiento de un divorciado mientras el cónyuge vive es adulterio. Así que, una vez más, jaque mate a todos los divorcistas. Bien, hasta aquí con el mensaje y estudio expositivo de hoy. Si necesita ayuda, tiene preguntas, quiere analizar su caso o simplemente quiere contactar con nosotros, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, si se siente identificado con nuestro trabajo pastoral en contra de la secta de los divorcistas, le animamos entonces a colaborar y apoyar al Ministerio Tinajas para seguir difundiendo la verdad. Le informamos también que, precisamente, tenemos un libro titulado Noviazgo, Matrimonio y Divorcio que usted puede adquirir en Amazon. Tiene abajo, en la descripción del vídeo, la forma de conseguirlo. Anímese. Muchas gracias por su colaboración. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este intenso programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.